El amanecer de un nuevo día, la salida del sol nos ilumina y el buen desayuno nos espera. Hoy serviremos a tu mesa un buen manjar con la poderosa palabra de Dios. Ya da comienzo el desayuno espiritual. Dios le bendiga, Dios le guarde, amados amigos y hermanos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Damos gracias a Dios por otro día más de vida, por su amor y su misericordia, por otra oportunidad que Dios nos da de salvación, llevando nuestra mente cautiva a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Buenos días para los que están comenzando en este día. Buen provecho, nueva fuerza para los que están laborando. Y esperamos que estemos en paz con todo aquel que nos rodea y que la paz de Dios nos alcance y alcance a todo aquel que aún trabaja con nosotros. Que Dios nos dé sabiduría para terminar este día y siempre pensando y meditando en el Señor y en el poder de su fuerza. Hoy estamos en 2 de Corintios, capítulo 2, verso 11. 2 de Corintios, capítulo 2, verso 11, dice la poderosa palabra de Dios en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones. Padre, te damos gracias, gloria, honra, alabanza, adoración por este día, por tu palabra, viva, eficaz, más cortante, con una espada de dos filos que no retorna atrás vacía, sino que ha de ser en nosotros por lo cual tú la has enviado. Te pedimos que esta palabra la podamos estampar en lo profundo de nuestros corazones, convirtiéndonos en hacedores de la misma y no oidores olvidadizos. Ayúdanos, santifícanos en tu verdad, tu palabra, la verdad. Que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino la que sea necesaria para la edificación nuestra y de aquellos que nos escuchan, en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate de una manera especial. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y yo quisiera predicar esta mañana bajo el tema: no lo dejes ganar ventaja. No lo dejes ganar ventaja. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, no ignoremos sus maquinaciones. Cuando hablamos de maquinaciones, hablamos de planes y artimañas que el enemigo tiene. Acuérdese que está como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo no duerme, el enemigo no pierde su tiempo. El enemigo siempre está maquinando, buscando la manera de hacerte caer, buscando la manera de que peques, buscando la manera de que le accedas una brecha, una grieta, de que se abra una grieta en tu vida, de que le abra las puertas, de que le abra cualquier tipo de portal para él poder entrar a tu vida, a la vida de tu familia, para destruirlo. Acuérdese que la mente del enemigo es matar, robar y destruir. Pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. La iglesia tiene el poder, tiene las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, para pelear contra la guerra recia, que mientras el tiempo de Cristo se va acercando para buscar a su iglesia y para levantarla, un abrir y cerrar de ojos hacia el cielo. Mientras ese tiempo está llegando, el enemigo sabe que le queda poco tiempo y por tanto está arreciando la batalla. Por eso no ignoremos sus maquinaciones. No podemos ignorar las estrategias del enemigo. Y para no ignorar las estrategias del enemigo tenemos que saber cómo el enemigo actúa. El enemigo comienza a tirar dardos a nuestra mente. El enemigo comienza primeramente tirando dardos a nuestra mente para que nosotros accedamos a sus tentaciones, a lo que él dispone, a lo que él pone en nuestro camino. Y nosotros tenemos que cuidarnos cada día de no caer en las maquinaciones del enemigo y las tentaciones del enemigo, porque el enemigo busca un punto estratégico para acusarte.
un punto estratégico para llevarte a una acusación. Él es el acusador. Mas sin embargo, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros es el consolador, el que nos consuela, el que nos corrige, el que nos conduce, el que nos guía a la verdad y a la justicia de Dios. Por eso tenemos que estar vivos en el Espíritu. Por eso que tenemos que estar guiados por el Espíritu. Por eso nuestros pensamientos tienen que ser llevados cautivos a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para que podamos entender las maquinaciones del enemigo, que desde el principio, el enemigo ha buscado deshacer las obras que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros como creyentes, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestros vecinos, en la vida de aquellas personas que han conocido a Cristo. Y los que no han conocido, pues entonces el enemigo está buscando que la sal de la tierra y la luz del mundo, que es la iglesia de Jesucristo, pierda su luz y su sazón. ¿A través de qué? De las tentaciones. Por eso, amén, nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos que tener cuidado, porque el enemigo está seduciendo la iglesia de Jesucristo. El enemigo está buscando cosas para cautivar tu mente. Por eso hoy en día estamos viendo cómo la iglesia, o cómo algunas congregaciones que en un tiempo fueron iglesia de Jesucristo, se han contaminado con las cosas de este mundo, porque el enemigo infiltró, sedució y llevó a alguien que se infiltró dentro de la iglesia y comenzó con el espíritu de seducción. El espíritu mundano se metió dentro de la casa de Dios y hoy en día ya andamos poseídos por ese espíritu de error. Y es por eso que hemos cambiado, en la mente de muchas personas han cambiado el camino, la verdad y la vida del evangelio. Los principios bíblicos, los principios morales, los fundamentos principales de la iglesia de Jesucristo han perdido su valor porque se han dejado seducir por el mundo, y a causa de la seducción del mundo han terminado en libertinaje, han terminado haciendo un abuso de la gracia, porque el enemigo se encargó de seducir y hubieron quienes cayeron, y es por eso que muchas iglesias no practican la santidad que Dios demanda, no viven de la manera que Dios demanda, porque se han alejado sus conceptos de la fidelidad a Dios y de la búsqueda en el Espíritu. Porque el enemigo encontró una brecha para seducirlo y ellos accedieron. Hasta esto lo podemos ver en el huerto del Edén, cuando el enemigo tentó a Eva para que comiera del árbol del fruto del bien y el mal, donde Dios había dado unas instrucciones. Esas instrucciones fueron claras: de todo árbol del huerto comerá, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. De ese árbol no comerá. Eva lo sabía, pero el enemigo se le presentó y comenzó a seducir a Eva, de tal manera que hizo que Eva cayera en el pecado de comer del fruto, del pecado de la desobediencia, y por ende diera o seduciera a Adán a comer también de ese fruto que no podían comer. En otra manera, desobedecer a Dios. Y esto es lo que pasa cuando el enemigo se infiltra dentro de una congregación. Busca la manera de seducir la congregación, busca la manera de seducir a alguien en la congregación, de que alguien le abra una puerta para entonces ir llevando sus maquinaciones, para entonces ir llevando su engaño y sus estrategias para destruir la iglesia desde adentro. Porque ya desde hace mucho tiempo ha venido tirándola a la iglesia desde afuera y él ha visto que no le ha dado ningún tipo de resultado. Pues ahora vamos a buscar seducir a alguien para que ese alguien sea esa pieza que pueda entrar allí
y pueda comenzar a seducir la obra de Dios. Por eso hemos visto iglesias que vivieron la palabra y vivieron la santidad de Dios, y hoy en día son iglesias que practican el libertinaje y practican todo lo que tiene que ver con mundanalidad. Por eso muchos de los deseos de estas iglesias que han sido corrompidas son deseos mundanos, son deseos carnales. Quieren vivir una vida carnal y mundana, pero en el evangelio. Y han creado su propio evangelio, su propio camino, su propia ruta. Porque han dejado de ser guiados por el Espíritu, porque fueron seducidos. Y cayeron en las redes del enemigo, y por ende entraron los espíritus engañadores, las doctrinas de demonios, la falsa doctrina, los falsos profetas, los falsos hermanos. Y la iglesia, que un día fue una iglesia santa y pura, se convirtió en una iglesia llena de falsedad e hipocresía. Pero la Biblia, el Espíritu, advierte y enseña acerca de las maquinaciones y de que tenemos tres enemigos: Satanás, el mundo y nuestra carne y nuestros deseos. Son los tres enemigos que batallan contra la iglesia de Jesucristo, que batallan día a día el creyente contra ellos. El mundo con su cosmos, el mundo con su manera de obrar, el mundo con sus estrategias implicadas por el mismo Satanás, que es el príncipe de este mundo. La obra de la carne, que no deja que tú te llenes del Espíritu. Tu propia voluntad, que tiene que hacer muerto o tiene que hacer morir en ti para que entre la voluntad de Dios. Por eso tenemos que estar vivos en el Espíritu. Escudriñar las Escrituras, porque nos parece que en ellas está la vida eterna. ¿Cómo evitamos que Satanás gane ventaja alguna sobre nosotros? No ignorando sus maquinaciones. Si usted lee las Escrituras, usted sabe por dónde el enemigo va a comenzar a tirar. Por donde el enemigo va a comenzar a tratar de buscar abrir una ventana, abrir una brecha. Usted que vivió la vieja criatura que estaba en el pecado, usted sabe por dónde el enemigo va a entrar o va a buscar la manera. Los que eran alcohólicos, les va a poner el alcohol. Los que eran drogadictos, les va a poner la droga. Los que eran adúlteros, les van a poner el adulterio. Los que robaban, les van a poner el robar. Y el enemigo busca abrir esas brechas otra vez para que usted caiga de la gracia de Dios, para que usted caiga de la presencia de Dios, para romper el lazo entre usted y Dios, para que usted no percate o no pueda discernir por dónde el enemigo está entrando para destruir tu familia, tu casa y tu relación con Dios. O sea, número uno, no podemos ignorar sus maquinaciones. Número dos, no podemos ceder ante sus tentaciones. El enemigo tira esos caminos en el mundo deleitosos, esos caminos que nos parece que son buenos, pero eran caminos de muerte y de perdición. Esos caminos que nos tenían perdidos en nuestros delitos y en pecado. Vuelve a abrir la brecha de esos caminos para que nosotros caigamos en la tentación y volvamos otra vez a vivir la vieja manera de vivir que teníamos antes sin Cristo. Una vida perdida, una vida sin propósito, una vida sin sentido. Es por eso que no podemos ignorar sus maquinaciones. No ignores al enemigo de las almas. Él se pasa tirando dardos a nuestra vida, a nuestro corazón. Él es el acusador. Él está buscando que tú le falles a Dios para entonces llevarte una vida de acoso y de acusación. Mira, le fallaste a Dios, pero tú no le eras fiel a Él. ¿Y por qué le fallaste? Tú no amas a Dios porque le fallaste. Tú no eres digno de la salvación porque le fallaste. Y por ahí comienza el enemigo. Cuando Jesucristo fue llevado al desierto, el que se le presentó en el desierto fue el enemigo. El que lo tentó en el desierto fue el enemigo de las almas. Pero ¿qué decía Jesús? La palabra está escrito aquí. Escrito está. O sea, para que Satanás no gane ventaja alguno sobre ti, sobre tu familia, usted tiene que leer la palabra de Dios.
Porque en el fundamento de Dios, en esta palabra, está todas las estrategias que el enemigo puede usar para hacerte caer de su presencia. Y una vez que tú caigas de la presencia de Dios y una vez que tú caiga tu relación espiritual o tu lazo con Dios, el enemigo va a ganar ventaja y va a ser grande la destrucción tuya, de tu familia y de aquellos que te rodean a causa de que ignoramos las maquinaciones. Por eso la Biblia nos dice, no ignoremos sus maquinaciones. Entonces, ¿cómo evitar que el enemigo gane ventaja? No ignorando sus maquinaciones, no ceder a la tentación, viviendo en el Espíritu y no dando lugar al pecado. Viviendo en el Espíritu. Porque cuando vivimos en el Espíritu, el mismo Espíritu Santo nos redarguye y nos advierte de cosas que pueden ocurrir o por dónde viene el enemigo de las almas si es que en algún momento se nos olvida las maquinaciones del enemigo o se nos olvida de la manera de que el enemigo opera. El Espíritu está vigente en nosotros y nos alerta, nos trae la voz de alerta, nos trae el buen consejo. Cuando el enemigo ve que nosotros estamos accediendo ante una tentación del enemigo de las almas, dice que el Espíritu nos llama la atención, nos redarguye para que nosotros no caigamos en las garras de la tentación y por ende demos a luz el pecado. Que el pecado en el hombre viene siendo la muerte espiritual del hombre. Por eso dice la Biblia que antes de la caída la altivez de espíritu. Porque muchas veces nosotros viendo que vamos a caer, creemos que todo lo vamos a resolver con lo que sabemos. Pero no utilizamos las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. No utilizamos la oración, no utilizamos el ayuno, no utilizamos la búsqueda diaria. Y cuando nos vemos tentados, nos separamos de la relación con Dios o dejamos que la relación con Dios se fríe. Y entonces ahí es que es grande la pérdida en nuestras vidas. Es grande la pérdida, es grande el desastre que hace cuando el pecado vuelve a entrar en la vida del hombre, porque el pecado, la paga del pecado es muerte. El pecado lo que produce es muerte espiritual. No hay deseo de buscar a Dios, no hay deseo de agradar a Dios, no hay deseo de leer la palabra, no hay deseos de orar, no hay deseos de ayunar, no hay deseo de hacer nada para Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios nos cansa. Todo lo que tiene que ver con Dios nos causa ese cansancio espiritual. Ya no queremos hacer nada para Dios, ya no queremos llegar donde está Dios. Ya no queremos participar de las cosas de Dios. Eso es un enfriamiento total, porque el pecado trae muerte y muere toda relación o todo contacto con Dios. Por eso que hoy el Señor te está hablando a través de esta palabra, nos está hablando para que no ignoremos sus maquinaciones. Usted sabe que el enemigo le va a estar tirando constantemente. Usted sabe por dónde es que el enemigo entra, por dónde es que se mete el enemigo. Usted lo sabe, no caiga en su tentación, no caiga en su trampa. Lleve su mente cautiva a Cristo Jesús. Llévelo en la oración. Reprenda al enemigo de las almas en el nombre poderoso de Jesús. No lo deje que gane ventaja en su vida, en su mente. No le des cuerda, como se dice. No le des mente a lo que dice el enemigo de las almas. Lea la escritura, lea la palabra. No crea que Dios no lo perdona. Sí, Dios lo perdona. Un corazón contrito y humillado, dice la palabra, que Él jamás desprecia. Si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levantará. La única
lo único que nos puede causar ese pecado mortal es la blasfemia contra el Espíritu. Es lo único imperdonable. Pero lo demás es perdonable si tu corazón es contrito y humillado. Si tú estás verdaderamente arrepentido. Si tú te derramas ante la presencia de Dios. Si tú gimes ante la presencia de Dios, si tu perdón es genuino, es verdadero, sale de adentro, corrompe, si tú te derramas, si tú te postras ante la presencia de Dios, Dios te perdona. Aunque el enemigo siga diciéndote, Dios no te va a perdonar, tú no te mereces el perdón, tú no te mereces, ninguno nos merecimos el perdón de Dios. Ninguno nos merecimos de que Jesucristo diera su vida por nosotros en la cruz del Calvario, de que muriera por nosotros, pero Él le plujo, Él le plació. Él lo hizo porque somos creación para darnos salvación, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, hermano. Pero no ignoremos las maquinaciones del enemigo para que Él no gane ventaja en nuestra vida. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, no ignoremos sus maquinaciones. No las ignores sus maquinaciones, sus estrategias. No dejes de orar. No cedas a su tentación. Vive en el Espíritu. Vive conectado con Dios. No dejes tu lugar. No dejes tu posición. No abandones el lugar donde estás hoy en día. No lo abandones. No te muevas de ahí, no dejes un pie en falso. Lucha contra eso, pelea, porque las armas de nuestra milicia son poderosas para la destrucción de fortaleza. Revestiéndonos de la armadura de Dios, para así habiendo acabado todo estar firme. Estar firme en la fe, estar firme en todo. Tenemos el escudo, tenemos la palabra, tenemos a Cristo de nuestro lado, tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye. Tenemos el que no ha sido vencido. Andamos con el Dios poderoso que nadie lo ha derrotado. Al que todo lo ve, todo lo oye, todo lo examina. Al que prometió estar con nosotros hasta el fin. Al que dijo que pasaremos por las aguas y no nos anegaremos. Por el fuego y no nos quemaremos. Por los valles de sombra de muerte, mas no temeremos. Necesitamos no ignorar las maquinaciones y no ceder ante la seducción de este mundo, de Satanás, de la carne. Y vivir una vida en el Espíritu, consagrado a Dios. Porque Cristo ya ha de venir a buscar su iglesia. Y tenemos que estar preparados. Porque el día ni la hora nadie lo sabrá, ni aun los ángeles del cielo. Pero de que Cristo viene, viene. En un abrir y cerrar de ojos, como relámpago que sale del oriente se muestra del occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que no ignore las maquinaciones de Satanás, para que no gane ventaja sobre tu vida y cosas de destrucción atrapen tu corazón. Lleve su mente cautiva a la obediencia en Cristo Jesús. Y que Dios nos dé la victoria. Amén.